Llegó el día en el que México batallará por jugar otra final de la CONCACAF Nations League. En este partido de semifinales ante Canadá, en esta Final Four donde hay mucha ilusión en el grupo que comanda Javier Aguirre, hay necesidad pero también obligación de poder ser campeones. Pero antes hay que ganarle a Canadá y hay un nivel de complejidad importante. Jesse Marsch, el seleccionador de la selección, dijo: somos el equipo más explosivo y emocionante en este momento en la CONCACAF. Creo que cuando miras nuestra velocidad, potencia, talento, mentalidad y la forma en que jugamos, sabes que tendrás un partido divertido de ver. Era un desafío ver cómo manejamos la dificultad real y cómo estamos preparados para enfrentarnos y jugar lo mejor posible contra buenos oponentes en entornos difíciles. Bueno, muy pero muy confiado de los suyos, de ese potencial que tiene Canadá, de haberlos descrito como un equipo explosivo. Bueno, les pregunto, empezando por Pilar Pérez, ¿está listo México para poder afrontar lo que plantee Jesse Marsch en este partido clave? Es la pregunta del millón. ¿Está listo el Vasco Aguirre? A ver, yo lo que creo es que si alguien puede hacerle el partido rocoso, difícil y quitarle un poco de esa velocidad y de esa explosividad, puede ser el Vasco Aguirre y esta selección mexicana. Lo intentaron hacer en ese partido amistoso en el que se enfrentaron, pero bueno, terminaron siendo simplemente un amistoso y terminó con el resultado 0-0. Así que México ahora tiene una misión muy importante, que es ganarle a este equipo que está lleno de jóvenes, que sí, o sea, se oye un poco como: ay, Jesse Marsch, por favor, le está echando todas las flores. Pero es que no dice ninguna mentira. Este equipo sabe muy bien a lo que juega, son muy explosivos, son muy veloces y tiene también mucha calidad. Así que con un Jonathan David que está intratable en su club y que, bueno, también con selección tiene números súper importantes. Ahí estamos viendo sus 31 goles, sus 18 asistencias en mucho menos partidos, por ejemplo, que Christian Pulisic, ¿no? Porque Pulisic, que sigue siendo el chico maravilla de Estados Unidos, tiene 32 goles y 20 asistencias. Imagínate que Jonathan David tiene casi los mismos números, lo que puede hacer con un Kyle Larin, lo que puede hacer un Buchanan, un Schaffelberg, que también está intratable con su equipo. Entonces, yo creo que México, si no está preparado, va a tener que salir lo más convencido posible a que le pueden hacer la vida complicada a este Canadá. Claro, este es el primer compromiso de este Final Four. O sea, este es el primer partido después de que México hizo lo que hizo ante Honduras. Había perdido la ida y luego consiguió ese 4-0 en la vuelta, en casa. Con esa imagen es la que tenemos, que el Vasco Aguirre puede volver a liderar a los suyos, a conseguir un resultado así, aunque improbable sea, porque eso fue una contundente goleada a Honduras. Que lo pueda hacer contra Canadá quizás sea mucho pedir, pero Héctor, a la hora de la grabación de este segmento no sabemos el 11 del Vasco Aguirre, pero ¿qué certezas hay alrededor del Tri? Hola, qué gusto estar con ustedes. Mira, ayer el reportero Ricardo Tuca Ferretti dice que se encontró a alguien de la selección, del cuerpo técnico seguramente, y que le dio la alineación. Entonces, con esta alineación que el Tuca dio a conocer ayer con Malagón, del lado derecho Huescas, como carrilero por derecha, carrilero por izquierda Gallardo, dice que va a jugar línea de 3 con Israel Reyes, que va a jugar también Johan Vázquez, va a jugar Edson Álvarez en volante de contención. El otro central sería Ramón Juárez. Volante de contención estarían juntos Romo y Edson Álvarez. Y dice que adelante va a poner una tripleta inesperada, que no sabemos si es ilusión del Tuca que se le ocurrió a él o alguien se lo dijo de verdad, porque imagínense Quiñones atrás de Santi Jiménez y de Raúl Jiménez, llegando de atrás, acompañándolo como un tercer centro delantero. A mí me parece una fórmula explosiva, no sé si la vaya a aplicar realmente, pero digo, eso es lo que nos informó ayer el reportero Ricardo Ferretti, que está haciendo su chamba allá con la selección en Los Ángeles, y no me suena descabellado, pero en Aguirre es muy poco común que utilice dos centros delanteros al mismo tiempo y arrancando un partido, pero podría ser, ¿no? Que cambie un poco su forma de jugar, ¿no? Acá, después de decir que Quiñones no le sirve ni por el costado derecho ni por el izquierdo, pero que lo va a probar detrás del centro delantero o los centros el Ricardo Ferretti nos informa. Entonces, si le hacemos caso al Tuca y lo investigó bien y le informaron bien,
pues es una selección súper atractiva en el frente de ataque. Wow. Y con una muy buena protección atrás, 2 volantes de contención, Edson Álvarez y Luis Romo, 3 centrales y 2 laterales carrileros como Huescas y Gallardo, que van muy bien al frente, acompañando. Para poder abastecer a los delanteros, lo van a tener que hacer los carrileros, porque no hay extremos en esta selección, que en teoría sería la que arrancaría este partido. Richard, ¿qué te parece esta formación para intentar vencer a Canadá? Me llama mucho la atención. A ver, no deja de ser atractivo si la piensas ofensivamente. Porque además tener a los dos Jiménez, el de J y el que va con G en el frente, es para preocupar a cualquier defensa. Ahora, yo no sé si Quiñones sea la mejor opción para aparecer, porque yo interpreto es un 3-4-3, pero un 4-3 con un diamante de mitad de cancha, donde Quiñones sería un mediapunta, así es como me lo imagino. No sé si Quiñones le vaya tan bien la posición como de pronto le pudiera ir, no sé, al Chino Huerta. Pero, a ver, enfrente va a estar Canadá, que, hay que decirlo, de la CONCACAF es la selección más constante de los últimos 3 años. Es más, si tomamos en cuenta la clasificación en la Copa del Mundo, pero no se vino abajo después. Copa América, semifinalista y siendo derrotado por Argentina. Hoy en día en la Final Four también. O sea, Canadá es la selección, y hay que recordar que Jesse Marsh tomó la selección a 2 meses antes de la Copa América. Él tomó la selección 2 meses antes de la Copa América, es decir, medio empezó a trabajar y logró una selección muy sólida. Esa solidez que lleva a lo largo del tiempo no va a ser fácil de romper o de quebrar. Me parece atractivo, como bien lo dice Héctor. A la vista tiene que ser colirio tener una selección tan frontal, tan ofensiva. El tema es que yo no sé si sea suficiente como para encontrar los espacios en el fondo de Canadá, como para ir a los duelos individuales. Pilar nos nombraba, por ejemplo, a Tajon Buchanan. A mí es un jugador que me parece espectacular. Si tú por el lado de Tajon Buchanan no le colocas un lateral que tenga buen trabajo defensivo, la vas a pasar mal, por ejemplo. Por el lado de Jonathan Davis, entiendo que con lo que plantearía el Vasco Aguirre puedes entretenerlo y mucho, pero igualmente sigue siendo una selección muy potente. Entonces, una cosa es lo que se crea que México pueda atacarle, porque tenemos una selección que nos la presenta en este 11 titular muy ofensiva, y otra que te vaya a resultar por el perfil del rival que tienes por delante. Me parece que el equipo de Jesse Marsh no es una selección para nada fácil. No tendrá el abolengo, no tendrá la raza que pueda tener México o lo que sea, pero tiene la constancia de los últimos 3 años. Y eso hay que tomarlo en consideración en esta serie de citas. Claro. Ahora, sea como sea la formación, como sea la complejidad de enfrentar a Canadá, que ya ustedes la han explicado, ¿ustedes ven a esta selección mexicana de fútbol, Pili, peleándole de tú a Canadá? Lo que pasa es que yo creo que va a tener que aguantar bastante bien. El Vasco Aguirre no es un técnico que históricamente haya buscado la tenencia, o sea, va a tener más el balón, pero no va a ser el que va a intentar proponer en este partido. Va a intentar esperar un poquito más atrás, ser más cauteloso. Correcto. Y ya sabemos, ¿no? Con esa línea de 5 que nos acaba de plantear Héctor, que por cierto me da curiosidad porque en conferencia el Vasco confirmó a Eric Lira. Y entonces la pregunta era si Eric Lira iba a retroceder dentro de los centrales o iba a acompañar a Edson o cómo iba a ser. Y según lo que nos dice el Tuca, Eric Lira no está dentro de esta alineación, porque entonces iría Edson Pili. Romo y atrás sería Reyes con Juárez y con Johan, ¿no? Ajá. Entonces Pili, aquí estoy viendo el papelito y sí tiene a Eric Lira como central sobrante y tiene marcando por el lado derecho como stopper a Israel Reyes y del lado izquierdo a Johan Vázquez. O sea, sí tiene eso que estoy viendo ahorita. Juárez no va. Sí está Eric Lira como juega en Cruz Azul. O sea, sí aparece. Ok, entonces, bueno, volviendo a esto, ya no me da curiosidad, qué bueno que sí está Eric Lira porque ya lo habían confirmado. Igualmente puede hacer ese trabajo muy bien y es uno de los que al Vasco le gustan. Entonces, esto nos está diciendo, porque a pesar de que sea muy ofensiva, tiene hombres que trabajan muy bien a la defensiva. O sea, lo que puede hacer Edson, lo que puede hacer Eric y lo que puede hacer junto con los centrales, pues le va a complicar en media cancha, no los va a dejar tener esas vías de escape tan abiertas. Pero sí hay que cuidarse, como bien decía Richard, en los laterales, porque Alfonso Davis y Tajon Buchanan
por los lados son muy peligrosos. Tajon puede bajar a ser línea de 5 y si no, como línea de 4, ahí está Johnston. Entonces, está un poco interesante cómo se van a reflejar, si van a ser los dos con línea de 5 o si después Canadá va a cambiar a línea de 4, pero México va a tener que aguantar, es lo que yo siento, y buscar esos momentos a contragolpe o los pelotazos cuando esté muy cerrada la defensa de Canadá para intentar marcar un gol. Claro. Uno ve los antecedentes, ¿no? Y el mayor número de victorias de México contra Canadá son 21. Uno ve todo eso. Pero en fases de knockout, o sea, de eliminación directa, es lo que llama la atención, porque tenemos a las semifinales de la Copa Oro 2021, que ganó México 2-1, y los cuartos de final de Copa Oro del año 2000, que ganó Canadá. ¿Qué va a pasar ahora? Solo tenemos horas para averiguarlo, así como va a ser esa formación de lado y lado. Pero esto está demasiado parejo. Entonces, por eso yo le preguntaba a Héctor Apili si veía a México jugándole de tú a Canadá y sin complejos, entendiendo que la obligación de esta selección es llegar a la final y esta vez ganarla, cosa que no pudieron hacer en 2 ocasiones anteriores por culpa de los Estados Unidos, que siempre ganó ese torneo. Sí, también hay que reconocer que esta selección canadiense es la mejor de la historia. O sea, aquella que vino en el 86 al Mundial de México no era una selección poderosa ni cosa que se pareciera. Esta selección canadiense que ya fue al Mundial de Qatar y que ahora está viviendo un segundo ciclo mundialista, es una selección más fuerte, indudablemente más fuerte que aquella del 86. Y esta selección, John Hartman, el técnico inglés, hacer esta revolución de talento y empezó a generar una selección súper competitiva. Y en la Copa América pasada, donde llegó a semifinales, y es una selección que a todos les costó mucho trabajo ganar. Y a México le ha costado mucho trabajo ganar. El partido anterior, si se acuerdan, de septiembre, en el estadio de los Vaqueros de Dallas, hubo más patadas que aficionados. Hubo 40 patadas en todo el partido y hubo 32,000 aficionados solamente en un estadio de 80,000 el aforo. Había 48,000 lugares vacíos por el desencanto que traía la afición mexicana ya de seguir apoyando a la selección siempre. Entonces, el hecho de que no haya ido tanta gente aquella vez hizo que el partido se volviera ríspido, áspero, no por culpa de que no fue la gente, sino por culpa de que los dos equipos, el estilo que implementó ese día Aguirre para no dejarse someter por el mejor juego que tiene Canadá indudablemente que nosotros. Entonces, equilibrar la manera de competirle a un equipo que te juega tan bien, pues es como sea, ¿no? Exportando todos los circuitos y el Vasco Aguirre no le tiembla la mano para eso. Entonces, aquel partido fue muy deslucido. Yo creo que hoy será la selección mexicana ha tomado más seguridad. En Guadalajara le ganó 2-0. Claro, Pochettino trajo un equipo muy alto. Pero esta selección de Javier Aguirre está tomando hoy más confianza y creo que le va a jugar diferente a Canadá de como lo hizo en el partido de septiembre. Claro. Bueno, como sea, esta CONCACAF Nations League es una espinita clavadita en el talón, en el tobillo de todos esos jugadores mexicanos, así que solo horas nos quedan para entender de qué está hecha esta selección mexicana y si realmente puede aspirar a esa final y esta vez ganarla. Así que dejemos que nos impacten, que nos sorprendan las nuevas historias que se generen en el SoFi Stadium, precisamente la cancha donde Santi Jiménez marcó por última vez con la selección. Entre Santi Jiménez, Raúl Jiménez, bueno, entendiendo si los pone a los dos este doble 9, entonces todos contentos y nadie se pone mal, entendiendo que hay una jerarquía importante y ha marcado mayor protagonismo el que juega en el Fulham, pero Santi Jiménez también ha estado bien destacado como para descartar lo que pueda despertar hoy de su letargo, de su sequía de goles. Estamos todos atentos, esperando.